educativo nacional. Independientemente de ello, sean particulares o públicas, sí, tienen que estar precisamente apegados a lo que establece el sistema educativo nacional. Por ahí había un plan en el sistema educativo nacional, bueno, de los que tuvimos la oportunidad de verlo. ¿Sí? Vamos, era como si fuera una cartita a Santa Claus, estaba muy bien diseñado. ¿Sí? Desafortunadamente, analizándolo, luego se empieza, no, pues esta administración. Desafortunadamente, y eso pasa por pasado en cualquier gobierno, en cualquier gobierno. Desafortunadamente, ¿sí? Yo pienso que deberían de estar, digamos, en las secretarías de Estado o en las direcciones que formen parte de esas secretarías, pues el personal adecuado. Desafortunadamente no pasa así. Tenemos, digamos, en la dirección de Pemex, sí, a un ingeniero, pues, no menosprecio el nivel que tenga a nivel académico, pero no es un ingeniero petrolero, no es un químico, ¿sí? Entonces, es un ingeniero agrónomo, o sea, podrá saber mucho, ¿sí? De la cuestión petrolera, podrá saber mucho, pero no va a saber más que a lo mejor un ingeniero petrolero. De haber cada quien con su cada cual en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? Un excelente abogado, el titular, pues sí, pero es abogado. Y por más que sepa, pues sí, pero pues, o por más allegados que tenga y que le estén soplando la tarea, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Y así vemos, en la Secretaría de Educación Pública, el sistema educativo nacional estaba bien diseñado. ¿Sí? Aquí sí, desafortunadamente, quien estuvo o ha estado en esa Secretaría de Educación, como que les faltaron ahí tablas, ¿sí? O que es gente que esté en la operación precisamente. Si muchas veces saben mucho más por acá los operativos, ¿sí? Que los propios secretarios, ¿no? Lo que pasa es que se llega a una secretaría o a una dirección por cuestión política, ¿sí? Entonces, mientras sigamos en esa de cubrir una vacante, en una secretaría, una dirección o en un área, jefatura de área, si por cuestión política y no por ser operacional, sí, pues entonces nos quedaríamos siempre con la buena intención. La Ley General de Educación establece en su artículo primero que la presente ley garantiza el derecho a la educación reconocidos en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario. Sus disposiciones son de orden público, interés social y sobre todo de observancia general en toda la República. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, aquel Estado que en un momento determinado, por cuestión política, limitó la distribución de libros, bueno, fueron 4 estados, pero 3 desistieron y uno siguió en pie de no permitir la distribución de libros gratuitos, ¿sí? Bueno, pues estaba prácticamente coartando la libertad de ese Estado, de la niñez de ese Estado, ¿sí? A que tuvieran la educación que está garantizada en la Constitución Política y en la Ley Federal o General de Educación. De tal manera que, bueno, qué bueno que desistió, ¿sí? Y que se distribuyeron, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está clarísimo este artículo, ¿sí? Y aún, pues más gobernador que sea, pues no puede estar por encima de la ley, ¿verdad? Su objeto es regular la educación que imparta el Estado, la Estado como federación, estados como entidades federativas, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con REBOE. Y eso de con autorización es por decreto, ¿sí? Por decreto. Allá en el título tercero de las personas no contribuyentes, ¿sí? Al impuesto sobre la renta, establece precisamente todavía serán no contribuyentes cuando la autorización a la educación sea por decreto. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ver en la siguiente plática, es en la parte fiscal, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. Es decir,
¿Quién administra la educación? Pues el Estado. Lógicamente, si se tiene la autonomía, bueno, se va a regir, ¿sí?, de acuerdo a los programas de esa institución educativa que tiene la autonomía, pero tiene que estar apegado precisamente a lo que establece precisamente el Estado. La distribución de la función social educativa del Estado se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. De tal manera que, bueno, entonces establece el artículo 1 de la Ley General de Educación. El artículo 7 de la misma Ley General de Educación establece que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por además de obligatoria. La educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios se sujetará a lo previsto en la fracción 6 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el título 11º que acabamos de leer, ¿sí?, de esta ley. De tal manera que, bueno, el artículo 15 de la misma Ley General de Educación establece que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados, y entonces también aquí ya empieza también en esta Ley General de Educación a incluir precisamente a aquellos particulares que tengan el famoso REBOE, que persiguen los siguientes fines: contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana como valor fundamental e inalterable de las personas de la sociedad a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias. El aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general. Fracción 3 de este artículo 15 establece que inculca el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos con el mismo trato y oportunidades para las personas. Fomentar el amor a la patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Fracción 6. Proporcionar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las naciones. Fracción 7. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo, así como la valoración de las tradiciones y particularmente culturales de las diversas regiones del país. También involucra el respeto por la naturaleza a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. Y aquí lo que yo comentaría en esta fracción 9 del artículo 15, algo que se está perdiendo.
precisamente el civismo. ¿Sí? Casi ya no hay civilidad. ¿Sí? Se ha perdido, inclusive, desde mi punto de vista, en los programas a nivel secundaria, ¿sí? Antes, ¿sí? Había precisamente una materia, ¿sí? Que era la materia de civismo. Y si no mal recuerdo, el libro que se veía ahí en esa materia de civismo era El Buen Ciudadano, ¿sí? Y bueno, pues no era un libro muy gordote, ¿sí? Pero contenía cosas muy interesantes, ¿sí? Y esa materia la quitaron, la quitaron. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero yo considero que el civismo forma parte precisamente, ¿sí? De la vida social precisamente de la que estamos viviendo. Fracción 10, todos aquellos que contribuyan al bienestar y Maestro, desarrollo del país. Mande. maestro, el presidente que quitó el civismo Mm. y lo cambió a sí mismo fue Vicente Fox Quesada. Bueno, Sí, o sea, porque yo, sí, me acuerdo de la secundaria, ajá, sí, sí, efectivamente compramos los libros, pero lo eliminó, o sea, como que le molestaba. sí, Era un tema, el civismo, porque pues, ahí nos incluye a todos, sí, pero desde, y lo tengo presente desde Vicente Fox Quesada, ajá, claro que, ya en la SEP, obvio que no quisieron, eh, incorporarlo, pero, los que estamos, en la lectura, sí se pueden conseguir esos libros de sí, civismo y sí, y ni siquiera, de él, sino de la señora, Marta Sagún de Fox. Por ahí está, también el libro de La Jefa, que es muy buen ajá, libro. ajá, Y que yo creo que ya está, esto de tema de lectura, ajá, porque también querían, pues que la señora, se postulara como otras señoras, ¿no? ajá, Pero no, no, así como que no le alcanzó el tiempo, pero sí, sí se puede conseguir ese libro, sí se puede, leer, y hay una parte, bueno, unas cifradas partes, lo menciona, y por qué, pues Vicente Fox Quesada actuó de esa forma de quitar el civismo para volverlo cinismo. Gracias, más. sí, sí, yo que le recomiendo, estimado Octavio, para los que les gusta la lectura, es el libro de El Buen Ciudadano, ¿sí? Porque está ligero, está sencillo y híjole, pero tiene muchas cosas importantes. Bien, artículo 146 de la misma Ley General de Educación establece que los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de esta ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que el Estado, llamémosle como Estado federación, pero también como federación, siempre, no por hacer distingos tampoco, ¿no? Pero siempre es mejor tener un REBOE federal que un REBOE estatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, el reconocimiento de validez oficial de estudios, ¿sí? Federal, ese lo otorga directamente la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Y el REBOE estatal, ¿sí? Es únicamente lo emite el Estado, ¿sí? Para las entidades que van a impartir alguna licenciatura, ¿sí? O algunos niveles dentro nada más de la localidad del estado. Sí, por supuesto que es mejor el federal que el estatal, porque si es el estatal, tendrían que hacer lo que les acabo de comentar al principio. ¿Sí? A ver, por aquí, adelante.
Bien, y entonces, bueno, obtener ese reconocimiento de acuerdo a lo que ahorita el multicitado artículo tercero, ¿sí? En su fracción en 10 y en el 11º y 12º párrafos, ¿sí? Establece ese artículo tercero. Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás, para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente en cada caso la autorización expresa del Estado. Tratándose de estudios distintos, los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudio. Continuando con el 146, la autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan y programas de estudio, por lo que hace a educación básica y media superior surtirá efectos a partir de su otorgamiento por parte de la autoridad correspondiente. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. En el tipo de educación superior se estará a lo dispuesto en la Ley General de Educación. ¿A qué se refiere todo este párrafo? Que bueno, la institución educativa que tenga, vamos a suponer, el reconocimiento de validez, el REBOE, ¿sí? Para preescolar, será única y exclusivamente para preescolar. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Pues como yo tengo muchos niñitos en preescolar, pues bien puedo tenerlos en primero de primaria, ¿sí? Y ya después de ahí, pues bueno, seguir brincando. Bueno, entonces ahora tengo que obtener el REBOE para nivel primaria, ¿de acuerdo? Y a lo mejor, como es buen nivel académico, pues va teniendo muchos alumnos y resulta que después en el sexto de primaria, pues yo tengo muchos alumnos y pues prácticamente pues es materia prima, ¿no? Llamémosle así, para secundaria. Pues que voy a impartir entonces también a nivel secundario, debo entonces de solicitar el REBOE. Y entonces ahora sí, tendría yo que o apegarme a los programas de estudio a nivel secundaria, porque ahí en secundaria es por materia, ¿sí? O dos, ¿sí? Hacer yo mis propios programas de estudio de la secundaria, apegándome a los requisitos que establece la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Y con base en ello me otorgarían entonces el REBOE correspondiente. Y ahí voy, ¿de acuerdo? Y ahí voy siguiendo. Hay escuelas, sí, que tienen preescolar, primaria, secundaria, ¿de acuerdo? Y hay todavía otras que se avientan hasta el bachillerato. Bueno, ¿por qué? Porque van teniendo, de acuerdo al nivel académico que tienen, pues van teniendo ahí su materia prima, ¿no? La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que lo obtengan respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refiere el sistema educativo nacional. En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos. Ya de antemano me están diciendo que por ningún motivo puedo yo retener los documentos de un educando. ¿Sí? Sin embargo, sí, me han platicado algunas instituciones educativas, pues como no pagaste la colegiatura, te retengo tus documentos. Y hasta que no me pagues, sí, lo que me debes o del servicio que tú disfrutaste sin que me hayas remunerado el pago de ese servicio, sí, te voy a entregar los documentos. Pero de antemano está mal, ¿eh? Si se quejan en Profeco, sí, Profeco les va a dar la razón y tendrán que devolver, sí, o sea, no les estoy dando ideas, pero sucede de esa manera, sí. ¿Por qué? Pues porque establece ahí, ahorita vamos a ver parte de lo que establece precisamente Profeco, sí. Y entonces, bueno, no se trata, no porque dé yo ideas, ¿no? Pero si por alguna causa, motivo o razón, a lo mejor yo debo 3, 4, 5, 6 meses de colegiatura, ¿sí? Que bueno, no, las instituciones educativas no dejan que se atrasen más de 3 colegiaturas, ¿no?
porque están como el SAT, ¿no? Si no pago un pago provisional, luego a los 2, 3 meses ya me están requiriendo, ¿no? Entonces, pero pudiera ser, ¿no? Pudiera ser. En todos lados siempre hay gente que se quiere pasar de lista, ¿sí? Pero bueno, si esta persona que no ha pagado muchos meses de colegiatura va y se queja que efectivamente no paga colegiatura porque no tiene con qué pagarlo y le están reteniendo sus documentos, Profeco le va a dar la razón, ¿sí? Y ya tratarán ahí de que se haga un convenio, a lo mejor hacen un convenio de pagos chiquitos, ¿sí? Y en abonos, ¿no? La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrán condicionar la prestación del servicio público referido en esta ley. O sea, no me pueden a mí condicionar de que, a ver, porque hay escuelas que así pasa, ¿no? En la misma escuela resulta de que venden uniformes y tiene que ser forzosamente el uniforme de ahí, de la escuela. O que la escuela, si les diga, vas con determinado proveedor y ahí es donde tienes que comprar, ¿sí? Ese uniforme. Eso no lo debe de hacer la institución educativa. No lo debe de hacer. Sin embargo, me han comentado que sí lo hace, ¿sí? También el material. Después de no sé cuántos libros que tienen que ver, aparte de los de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Les hacen comprar material de libros. Eso es común en las primarias particulares. Entonces, pero no se puede condicionar tampoco de que te acepto inscribirlos, ¿sí? A expensas de que vas a pagar, vas a comprar este material. O sea, no se debe de condicionar, pero sin embargo, y bueno, pues si no lo compras, pues entonces me reservo el derecho de inscripción, ¿verdad? El artículo 147 de la Ley General de Educación establece que las autorizaciones de REBOE se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir educación. Y por lo menos tiene que ser el de licenciatura, ya sea que sean licenciados en educación primaria o en educación o licenciados en pedagogía, con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine en coadyuvancia con las autoridades competentes conforme a los términos previstos en las disposiciones aplicables. Entonces, bueno, si yo tengo esas condiciones, ¿sí? Bueno, pues voy por buen camino para poder solicitar el REBOE. Otra condición es que con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de la educación distinta de la inicial, que sería preescolar, primaria y secundaria, la normal y demás, para la formación de maestros de educación básica. 149, artículo 149 de la misma Ley General de Educación establece que los particulares que impartan educación con autorización o con REBOE deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución y demás disposiciones aplicables. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes y mantenerlos actualizados. Otra sería otorgar becas que cubran la impartición de servicio educativa, las cuales no podrán ser inferior al 5% del total de alumnos inscritos en cada plan y programas de estudios con autorización o REBOE, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis porque es 5%, de tal manera que si yo tengo 100 alumnos inscritos, debe de haber por lo menos 5 becas, ¿sí? Y estas becas
¿De en qué porcentajes? Se supone que deben de ser del 100%, ¿sí? En colegiatura, ¿de acuerdo? A lo mejor les cobran por ahí otro arancel. ¿Cuál? La inscripción, porque la inscripción es una cuota diferente a la de la colegiatura mensual, ¿de acuerdo? Las cuales distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión voluntaria de cada particular. O sea, bueno, a ver, yo no voy a otorgar el 5% de becas, voy a otorgar el 10%. Ok. O sea, va a otorgar 5 becas más. Muy bueno. Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. Hay instituciones educativas que dicen, bueno, a ver, te doy beca de 0 o beca del 100% en la inscripción, no pagas inscripción. Y de colegiaturas te voy a dar el 10% o el 20% o el 50% o el 100%. Eso ya queda a criterio de cada institución educativa, pero de lo que sí debe de ser forzoso es del por lo menos el 5% de becas. Corresponde a la Secretaría la asignación de las becas a las que se refiere esta fracción con la finalidad de contribuir al logro de la equidad educativa. Para tal efecto, emitirá los lineamientos mediante los cuales se realizará dicha asignación en comités en los que participarán representantes de las instituciones de particulares que impartan educación en los términos de la presente ley. Otro es cumplir los requisitos previstos en el artículo 147 de la Ley General de Educación. Otro sería cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen. Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades, entregar a la autoridad educativa la documentación e información necesarias que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para seguir impartiendo educación conforme a los lineamientos emitidos para tal efecto. Solicitar el refrendo del REBOE, porque el REBOE no es definitivo. No es definitivo, se tiene que refrendar. Dependiendo el nivel educativo, sí es el refrendo. El término de la vigencia que se establezca en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables. Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de domicilio donde preste el servicio público de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o REBOE respectivo, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación. Artículo 150. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad. Sí, porque REBOE, número bla, 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 sí, se debe quedar estampado precisamente, sobre todo en el CFDI correspondiente. En el CFDI correspondiente. Bien. Por lo tanto, entonces, ¿cómo tributaría una institución educativa particular con REBOE? ¿Cómo tributaría una institución educativa? Puede tributar, fíjense, y aquí también eso es algo muy, muy cuestionado, porque puede tributar bajo el régimen de persona física, bajo el título 4 de la ley del gozo de la renta, que podrá ser igual
al título 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, ¿sí? Título 4. Porque este capítulo 2 del título 4, son las físicas, son las actividades empresariales y profesionales, sí, pero ¿en cuál de las dos caería? ¿Como una actividad empresarial, sí, o como una actividad profesional? Porque al fin y al cabo lo que se va a brindar es servicio, ¿no? La sección 1 de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Y mucho se ha cuestionado precisamente eso. ¿Me doy de alta como persona física por actividad empresarial o me doy de alta como persona física con actividad profesional? Si es profesional, yo voy a prestar ¿cuál servicio? El servicio de educación. Tengo ya el REBOE, y déjenme decirles que el REBOE bien se puede otorgar, ¿sí? A cualquier institución educativa, pero esta institución educativa tiene que estar representada por alguien, que sería un representante legal. Y eso lo sabemos desde el punto de vista fiscal. ¿Sí? Todas las personas morales deben de tener ahí un representante legal. Bien, pero entonces le otorga a ese representante legal, ¿sí? El REBOE. ¿Pero a quién se lo va a otorgar? Se lo va a otorgar precisamente a la universidad, alumnos inteligentes, ¿sí? Y puede ser AC o SC, ¿sí? Aquí, bueno, ya cuando entremos allá a la parte fiscal, pues, sabemos las características de SC y AC, en donde yo hago un paréntesis, ¿no? Sí, ya cuando veamos la siguiente sesión, la parte fiscal, pero me voy a adelantar en eso porque también se los dejo como reflexión de este fin de semana. SC o AC. Si es SC, es porque no es lucrativa. Y si no es lucrativa, es tener el título tercero. Y la AC se supone que es lucrativa y estaría en el título 2, pero podría ser una AC estar en un título tercero también. ¿Por qué? Pues es que me establece que si se reciben donativos, puedes estar en el título 3 y no en el título 2, aun cuando seas AC. Caramba. Sí, pero ahora, aquí el distingo es, si decimos que una SC es no lucrativa, una AC es lucrativa. La pregunta es, en el caso de una universidad o a cualquier nivel, una primaria, una secundaria, preescolar, el nivel que ustedes quieran, si es SC, una AC, ¿no va a ser lucrativa? ¿Ustedes creen que yo le voy a estar poniendo el billete o voy a estar invirtiendo para no obtener un beneficio? ¿Sí? Ahí lo dejo de tareas de reflexión ese fin de semana. ¿Sí? Pero en fin, entonces, aquí la cuestión es de que la persona física sí pudiera ser, obtiene el REBOE y se lo dan a quién, a Óscar Castillo, el REBOE, sí, para tener preescolar, sí, en sus 3 niveles preescolar. Ok, perfecto, sí. ¿Cómo me voy a dar de alta? Pues yo me daría de alta como persona física con actividad empresarial y profesional, ¿de acuerdo? ¿Qué servicio estás prestando? Servicio. ¿Cuál servicio? El de educación. Págatelas. Estoy bien. En cualquiera de los dos yo voy a encajar, ¿eh? En actividad empresarial o en actividad profesional. ¿Sale? El artículo 100 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece que están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. ¿De acuerdo? Bien, entonces pudiera ser persona física. Pero a lo mejor nos juntamos 2 o 3 o 4, dependiendo. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece que para constituir una sociedad anónima, que sería una persona moral, ¿sí? Establece un mínimo de 2 socios y un capital mínimo de 50,000 pesos. Bueno, vamos a suponer que somos 4, ¿sí? Nos constituimos como persona moral, ¿sí? Y bien puede ser una entidad mercantil, sociedad anónima de capital variable,
¿sí?, de responsabilidad y sociedad de responsabilidad limitada. Incluso podría ser una asociación en participación, ojo, sin personalidad jurídica. ¿Sí? Ya ven que hace un tiempo se pusieron de moda las asociaciones en participación. Pero bueno, la autoridad fiscal ya los reguló, ¿sí? Y ahora, pues bueno, ya no es tan bueno ser una AMP, ¿sí? A lo mejor soy una SA de CB, no sé. Ahora, si fuera entidad, eso sería una entidad mercantil, pero si fuera una entidad civil, podría ser una sociedad civil con fines económicos sin especificación mercantil o bien una asociación civil. Dicho de otra manera, podrían ser sociedades o asociaciones civiles. ¿Sí? Me puedo constituir con una o como la otra. ¿Sí? En el entendido que si soy asociación civil es porque no voy a perseguir un lucro. Y si soy una sociedad civil, sí voy a perseguir un lucro. ¿Sí? Pero ahí les dejo de tarea. Las instituciones educativas privadas, de la denominación o razón que sean, asociación o sociedades, sobre todo asociaciones, no persiguen un lucro y estarían encuadrados en el título 2, contribuyentes de ISR, o podrían estar en el título 3, persona moral no contribuyente. Todo depende de, porque lo que sí está muy claro, si se reciben donativos, estoy entonces precisamente en el título segundo, perdón, tercero, título tercero, si recibo donativos. Pero si soy una AC, no recibo donativos, ni modo, me encuadran como título 2 contribuyentes del ISR. Ahora aquí, la otra pregunta que les dejo de tarea es, la próxima sesión va a ser fiscal, régimen fiscal de las instituciones educativas privadas. ¿Sí? ¿Puede ser reciclo o no? Sí. ¿Puede ser reciclo o no? ¿Vale? Bueno. Obligaciones de las escuelas privadas de acuerdo con la Profeco. Es importante, si yo voy a aperturar una institución educativa privada, sí, bueno, pues déjame ver qué establece la Profeco para que yo no vaya a caer precisamente en ese supuesto. Y establece que las escuelas privadas tienen la obligación de informar sobre su incorporación a la SEP. Pues eso de a fuerzas ya lo sé, porque si no le informo a la SEP o solicito a la SEP, simple y sencillamente no tengo el rebote. Si no cuenta con ella, no tiene validez oficial de estudios. Ya de antemano, está bien, me lo dice el artículo tercero constitucional. De la misma manera, están obligadas a informar los costos totales de por lo menos los siguientes conceptos. ¿Cuánto va a valer la inscripción, la reinscripción, las colegiaturas, los derechos de incorporación, exámenes extraordinarios, cursos de regularización, duplicados de certificados, constancias, credenciales, transporte, en su caso? ¿De acuerdo? Sí, porque hagan de cuenta que al momento de la inscripción me tienen que dar precisamente un menú de costos de trámites administrativos, ¿sí? Las escuelas privadas tienen responsabilidad de dar a conocer el calendario de pagos y los descuentos por pago anticipado, así como los cargos por mora. ¿De acuerdo? Tienen el deber de entregar el reglamento escolar de la institución, así como la información para contactar a los directivos del plantel y sus horarios de atención. Seguimos con las obligaciones. De acuerdo a Profeco, las escuelas privadas no tienen la capacidad de establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los padres de familia.
no pueden ni deben exigir a los padres de familia la compra de útiles escolares nuevos, uniformes, libros y otros artículos o servicios con la misma institución o con determinados proveedores. Es por eso que les comentaba, si a mí la escuela, la institución educativa particular, me obliga a que compre los uniformes o que compre yo los libros ahí con ellos, me obliga, híjole, estaría cayendo en un problema, ¿de acuerdo? O, pero sabemos qué pasa, sabemos qué pasa. O sabemos también que de la misma institución educativa le dice, ¿sabes qué? Cómprate el uniforme con Juanita, ¿sí? Con la señora de aquí enfrente de la escuela, ¿sí? Entonces, lógicamente, no sé, me han dicho que a lo mejor porque llevan mochada o algo por el estilo, no lo sé, ¿sí? Pero no pueden obligar. El problema es de que si no lo hago ahí, pues ya como que me van poniendo tache, ¿no? Y ahora, puede ser que a lo mejor de mejor calidad lo consigo en otro lado, pero que tenga las mismas características y condiciones de acuerdo al requerimiento de la institución educativa. Bueno, pues lo puedo comprar. ¿Por qué? Porque no me pueden obligar. ¿Sí? Y si me obligan o me condicionan, pues me voy a quejar a Profeco. Está prohibido que exijan libros, útiles escolares y uniformes nuevos. Porque a lo mejor, supónganse que compramos uniformes nuevos en el mes de abril o en el mes de mayo y el curso terminó en junio. Para agosto todavía están nuevos, ¿no? O sea, no me pueden exigir que sean nuevos. Pero también aquí viene la otra, ¿no? Si a nosotros nos acostumbraron a estrenar todo el primer día de clase, zapatitos, pantalón, la camisa, el suétercito, o sea, mochila nueva, ¿no? Pues lo mismo queremos para nuestros hijos o para nuestros nietos, ¿no? Así que vaya pues todo nuevo el primer día de clase, ¿no? Sí, pero no es obligación, ¿sí? No es obligación, pero pues pero si nos acostumbramos así lo hacemos, ¿eh? Sí lo hacemos. La institución solo puede dar por terminada la relación con el alumno, o sea, darlo de baja, solamente si falta con 3 o más pagos de colegiaturas, pero se deberá notificar por lo menos con 15 días de anticipación. Hay veces de que no los dan de baja en esos 3 meses, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues, prefiere mejor la institución educativa pues, que les paguen, ¿no? Mejor. Tal vez ya una vez que estén pagando a regañadientes y que sí, a lo mejor limitarles la inscripción para el próximo ciclo escolar, ¿de acuerdo? O hacerles firmar un convenio de que si se retrasan se darán de baja, ¿de acuerdo? Ya, hay otros mecanismos, ¿no? Terminada la relación con el alumno, no pueden retener documentación oficial, deberán entregarla con un máximo de 15 días después de solicitarla sin costo alguno. Lógicamente, sin costo alguno, siempre y cuando pues, no se tenga ningún adeudo, ¿verdad? Las escuelas deberán informar por escrito antes de la inscripción la lista de programas y grados educativos que ofrecen, la incorporación a la Secretaría de Educación Pública. En caso de no ser así, deben informar que sus estudios no tienen validez. También deben informar los costos totales de al menos los siguientes conceptos: de inscripción, reinscripción, colegiatura, derechos por incorporación en su caso, sí, el transporte siempre y cuando el transporte sea obligatorio, ¿eh? Sea obligatorio. Hay algunas instituciones educativas que sí hacen el transporte, lo hacen obligatorio. Bueno, pero entonces, ya eso es materia fiscal, ya lo veríamos después, pero se recomienda que si la propia institución va a otorgar el transporte, bueno, se recomienda que se lo facturen por separado, ¿de acuerdo? Por separado, ¿sí? Porque que se paguen colegiaturas por un lado, un CFDI y otro CFDI por transporte, ¿de acuerdo? Que queden separados. Si son uniformes, también por uniformes, ¿de acuerdo? Porque si va todo junto,
de acuerdo al decreto, ¿sí? Solamente las colegiaturas, en su caso, las colegiaturas se pueden deducir en las deducciones personales, ¿sí? Se pueden aplicar en las deducciones personales, ¿sí? Y el transporte también se puede aplicar siempre y cuando ahí en el CFDI les pongan ahí que es transporte escolar obligatorio. Eso es importante, ¿de acuerdo? Si se les va a prestar servicio de alimentación, porque a lo mejor hay escuelas en donde entran a lo mejor a las 7 de la mañana y se quedan hasta las 5 o 6 de la tarde, es cuando los van a recoger, es cuando dice, pues es que tiene media pensión, ¿sí? El alumno en la escuela. Cuando es así, los servicios de alimentación, cuando el educando permanece tiempo adicional al horario escolar, sí se debe de establecer cuánto se le va a cobrar de servicio de alimentación. Si también el calendario de pago, los descuentos, dar a conocer el calendario de pagos con los descuentos, deben de entregar el reglamento. Todas las cuotas deben estar expresadas en moneda nacional y según el grado pueden variar. Pues sí, pueden variar dependiendo del grado escolar. Sí. Pero cosa curiosa, ¿no? Preescolar tiene un costo. Y resulta que el de primaria tiene otro costo, pero es más barato que el de preescolar. Y luego el de secundaria tiene otro costo y viene siendo un poquito más barato que el de primaria, ¿sí? De tal manera que vemos que conforme van avanzando, de todos modos, se sigue pagando colegiatura, ¿sí? Pero hasta nivel secundaria va en disminución, en donde ya otra vez se rompe el esquema, es en bachillerato o preparatoria, ¿no? Ahí ya se incrementa y luego también a nivel universidad también se incrementa. Pero déjenme decirles que hay universidades, ¿sí? Que la licenciatura o la cuota de la licenciatura es más económica que el de nivel secundaria de un alumno de secundaria, ¿sí? Pues sí, pero es aquí donde decimos nosotros, pues qué nivel académico estamos pagando en la universidad, ¿no? No por denostar ni mucho menos a las universidades que tienen cuotas económicas muy bajas, pero pues de qué calidad son. Bueno, habría que ver cuánto le pagan al maestro por hora clase, ¿de acuerdo? Entonces también ahí está, o sea, dependiendo lo que me pagan por hora clase, hay algunos que dicen, bueno, si tú me pagas poco por hora clase, bueno, pues esa va a ser la calidad que yo voy a dar. Si a mí me pagas mucho por una hora clase, pues el nivel de académico lo subo, ¿no? Sí, pero pues no debería de ser así, ¿no? Y aquí es donde entra la ética, ¿de acuerdo? La ética, el profesionalismo, ¿de acuerdo? De la persona. Durante el ciclo escolar, las colegiaturas no deben aumentar unilateralmente. Esto es, si por causa justificada de fuerza mayor se requiera un incremento, deberá ser de común acuerdo entre la escuela y la asociación de padres de familia o la mayoría de los usuarios. Aquí lo que nosotros nunca estamos de acuerdo es en eso. Si aquí iniciamos, por eso debe la institución educativa hacer su presupuesto. Yo sé perfectamente que dentro del presupuesto pues, no tenemos una bolita de cristal en donde podemos adivinar o debemos de adivinar, ¿sí? En cuánto se puede incrementar o la inflación, cuánto va a subir de un mes a otro mes. Yo lo sé que no, ¿sí? Pero bueno, para eso son los presupuestos, ¿no? Y entonces, si yo pago colegiaturas en la universidad en forma semestral, pues que en el semestre no suban, ¿sí? Aquí el punto es en el nivel, en el nivel básico, ¿no? De que en un año pues no deben de subir las colegiaturas, ¿no? No pueden establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los padres de familia. En caso de solicitar donativos, tendrán el carácter de voluntarios. Y esa es la característica del donativo, ¿no? El donativo es una aportación o es una dádiva voluntaria. No exhibir a los padres de familia, perdón, no exigir a los padres de familia la adquisición
con determinados proveedores de útiles escolares, uniformes, libros y otros artículos. Los gastos que impliquen la celebración de eventos cívicos, sociales o recreativos organizados por la escuela deberán de ser también voluntarios. ¿Sí? No exigir libros, útiles escolares y uniformes nuevos, solo podrán requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles y uniformes estén en buen estado. En aquellos casos en que sea indispensable la adquisición de dichos artículos o servicios con determinados proveedores, los precios de los mismos no deberán ser superiores a los disponibles al consumidor en el comercio general. Bien. ¿Cuál sería entonces el régimen laboral de los profesores de instituciones educativas particulares? Aquí sí viene una distorsión absoluta, ¿sí? Porque va a depender mucho precisamente de las cuotas o de los ingresos que tienen las instituciones educativas. Pero los profesores de primaria y secundaria, es evidente la existencia de la relación laboral. Aquí lo que es importante el pago, la remuneración, ¿sí? Pero importante es la contratación. Entonces, ¿cómo los voy a contratar? En el caso de primaria y secundaria es evidente la existencia de la relación laboral entre ellos y las escuelas donde presten sus servicios y por lo tanto resulta improcedente la celebración de cualquier otro tipo de contrato de un servicio personal subordinado, elemento que en los términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo son constitutivos de una relación laboral. ¿Por qué? En el caso de la primaria, más que de la secundaria. Porque hay, bueno, en la secundaria hay maestros de tiempo completo, ¿sí? Que están ahí todo el día. No tienen diferentes materias o hacen otras labores que están relacionados con la propia academia, ¿no? Pero en la primaria eso es de a fuerza. ¿Sí? ¿Cuántas horas están? Pues no sé, todo depende. Hay escuelas, hay primarias que están de 7 a 1, de 7 a 2 de la tarde. Hay otras que, híjole, es un horario mortal para los niños, están de 7 a 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Lógicamente, el maestro o la maestra pues, está todo el día ahí, ¿de acuerdo? Está todo el día ahí, no así como el de primaria, como el de preescolar. El de preescolar son escasamente 3, 4 horas máximo, ¿de acuerdo? Pero el de primaria y secundaria no. Entonces, si está ese tiempo largo, ¿sí? Por supuesto que entonces estamos hablando que hay una subordinación. ¿Por qué? Pues porque dependen de un jefe que es el director de la escuela, a fuerza. En la secundaria, coordinador a lo mejor de materia, pero también del director de la escuela. Tienen un horario. Debes de entrar a las 7 de la mañana y salir a la 1, 2 o 3 de la tarde. ¿Sí? Tienen que checar una tarjeta, ¿de acuerdo? Tienen que cumplir con un programa y además están en las instalaciones de la institución educativa. Todo esto estamos hablando que se refiere a una subordinación. El artículo 20 me establece que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. De tal manera que entonces, en el caso de los maestros de primaria y de secundaria, ahí sí, en definitiva, es un contrato individual de trabajo porque existe la relación subordinada. ¿Sí? Ahí sí el maestro no puede decir, no, a ver, yo llego a las 10
cuando debo de llegar a las 7. No. Yo no quiero cumplir con este plan de trabajo. Yo tengo mi propio plan de trabajo. No. ¿Sí? Entonces, ahí radica la subordinación y por motivo por el cual pues, cae pero redondito en el artículo 20. Desde mi punto de vista, también el preescolar. ¿Por qué? Porque en el preescolar, aun cuando la maestra o el maestro no esté en forma directa, ¿sí? con el chiquitín, con el niño, ¿sí? Pero después, vamos a suponer, en el kinder está de las 8 a las 9, 10, 11, 12, ya salen a las 12, ¿sí? 4 horas, sí, pero luego te quedas 2 horas, ¿para qué? Para preparar el material del día siguiente. ¿Sí? O hacer las manualidades del día siguiente, o hacer determinadas actividades. Estamos hablando de 6, 7 horas que se quedan en el plantel. ¿Existe subordinación? Por supuesto que también en el preescolar. Entonces, desde mi punto de vista, debería de ser un contrato individual de trabajo, ¿sí? Preescolar, primaria y secundaria. ¿Sí? Bachillerato y universidad ya no. ¿Por qué? Porque ahí sí ya está más delimitado. ¿Sí? La impartición de las materias y más todavía en la universidad, porque además en la universidad pues sí ya es algo más especializado, ¿verdad? Cada programa en universidad debe de llevar un perfil profesiográfico y de acuerdo a ese perfil, ¿sí? Se debe, el maestro por lo menos debe de tener la licenciatura que menciona el perfil profesiográfico para que imparta determinada asignatura. ¿Sí? Pero ya son otras cosas, ahorita vemos cuál sería la forma de contratación de ellos. Pero desde mi punto de vista, la forma de contratación preescolar, primaria y secundaria debe de ser a través de un contrato individual de trabajo, ¿sí? Refiriéndome a la subordinación. Es decir, que si las universidades y escuelas de educación superior en donde prestan sus servicios son consideradas por las leyes como instituciones autónomas, definitivamente les serían aplicables las disposiciones de dicha ley laboral. Sí. Una cosa es que estas instituciones educativas, ¿sí? Se apeguen a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, sí, ¿por qué? Porque están desarrollando una actividad, ¿cuál? La de enseñanza, esa es una actividad, sí, pero ¿cómo los voy a contratar? Para el caso de las universidades e instituciones de educación superior, no sean autónomas por ley, podrían resultar eventualmente discutible si son o no, y si son trabajadores, los profesores que prestan sus servicios. O sea, habría que ver, o sea, de qué lado del escritorio quiero estar. Si quiero estar del lado del escritorio como administrativo, voy a buscar la estrategia de cómo la institución educativa privada salga mejor beneficiada desde el punto de vista financiero. Si la veo desde el otro lado del escritorio como prestador del servicio, yo quiero obtener el mejor beneficio de la institución educativa, las mejores prestaciones que me pueda otorgar. Pero a ver, veamos una tesis. El séptimo tribunal colegiado de primer circuito en materia de trabajo resolvió que los profesores, aun gozando de la libertad de cátedra, son considerados trabajadores de las instituciones en donde prestan sus servicios. Para una mejor comprensión, a continuación se transcribe dicha ejecutoria. A ver, relación laboral, la libertad de cátedra en el trabajo de enseñanza no excluye. A ver qué dice. Aun cuando el trabajo de enseñanza se desenvuelve bajo el principio educativo de la libertad de cátedra, tal circunstancia no excluye la relación laboral en esta actividad, pues aquella
no consiste sino en la facultad en que cuenta el profesorado para impartir sus clases con los sistemas pedagógicos y el enfoque que se consideren adecuados. Si a lo anterior agregamos que la anotada libertad no exime a los profesores de sujetarse en la impartición de su cátedra, tanto en los programas previamente elaborados para el desarrollo del curso como a los controles documentales que requiere la institución educativa sobre asistencia, evaluación, cumplimiento del programa y logros en el mismo, y que además la prestación del servicio era personal y a cambio de ella se otorgaba el pago de una remuneración, es inconcluso que en esa circunstancia la relación entre las partes tenían la naturaleza laboral. Por actualizarse los elementos legales de servicio personal, subordinado y pago salarial, resultando por ello irrelevante el que en el contrato se le denominara prestación de servicios profesionales. Séptimo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, amparo directo del Colegio Nacional de Educación Técnica, 14 de marzo del 89, unanimidad de votos, ponentes, bla, bla, bla. Entonces, de entrada, ¿son trabajadores? Sí, son trabajadores. Pero ahora el otro punto es, ¿a qué tienen derecho como trabajadores? A todo lo que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿eh? A todo lo que está, vacaciones, sí, vacaciones, aguinaldo, híjole, utilidades, híjole. Habría que analizar esa situación porque si soy una AC, obtengo utilidades, esto ya lo dejaríamos sobre la parte del régimen fiscal, ¿no? Por eso yo les digo, es que lo contable va, pero bien pegadito con lo fiscal, o al revés, o lo fiscal va pegadito con lo contable. Van de la mano, van de la mano. Por lo general, el personal administrativo de las instituciones educativas está integrado por individuos que prestan servicios administrativos. De intendencia en general, la relación entre dicho personal y las instituciones educativas es laboral. Aquí sí no hay problema. Aquí sí no hay problema. En el caso de los prestadores de servicios, los que llamamos administrativos. ¿Quiénes son considerados los administrativos? Pudiera ser el director o el rector. Pudiera ser el director académico. También es un administrativo. Puede ser a lo mejor el director de finanzas. ¿Sí? Puede ser el señor del aseo. ¿Sí? Puede ser el señor de mantenimiento, el eléctrico y el plomero, fontanero y todos ellos. ¿Sí? Son personal administrativo. Ellos deben de estar como con un contrato individual de trabajo. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente que me desmientan si no están 8 horas o más, dependiendo. ¿De acuerdo? Por eso, la relación entre dicho personal y la institución educativa es laboral. Tales individuos se consideran trabajadores de la escuela con todas las prestaciones correspondientes y las consecuencias previstas en la legislación laboral. Ellos, los administrativos, sí. A todas, ¿eh? Vacaciones, aguinaldo, ¿sí? Habría que analizar si tendrían utilidades, ¿de acuerdo? Pero sí tienen todas las prestaciones. En muchas ocasiones, los propios integrantes, los socios o asociados de las instituciones educativas constituidas como sociedades o asociaciones civiles se desempeñan como directores o administradores de las citadas instituciones, por lo que aún siendo directivos, al no existir relación laboral, no son sujetos de afiliación al Seguro Social. Claro,
Eso ya lo veríamos en la parte de seguridad social, pero me adelanto un poquitín, porque normalmente el que es rector de una universidad, una de dos, o es dueño o forma parte del consejo de administración de esa universidad. Sí. Pero si no es dueño, no tiene ninguna participación y es un rector que lo trajeron tercero, lo trajeron de la calle y ahora, porque sabemos que tú eres un muy buen rector y te quedas aquí, son cosas diferentes. Solamente en el caso que tuviera alguna participación dentro de esa asociación o dentro de esa sociedad, ¿sí? Entonces sí, quedaría excluido como trabajador o como personal precisamente de esa institución educativa. Son sujetos de afiliación al IMSS los maestros de las instituciones educativas. Eso lo vamos a ver, pero adelanto porque es importante, porque estamos viendo de la parte contable, ¿no? Fíjense, el 4 de noviembre del 2003, y ese documento yo se los voy a presentar en el régimen de seguridad social, se los voy a compartir para que lo tengan ahí para los que tengan clientes que sean instituciones educativas. El 4 de noviembre del 2003, el IMSS, el Seguro Social, dio a conocer mediante el diario oficial de la Federación el acuerdo 279/2003 que deja sin efecto el acuerdo 773/2000 emitido el 22 de noviembre del 2000 por el Consejo Técnico. ¿Sí? Hay algunas instituciones educativas que todavía están con esa misma película de ese acuerdo del Consejo Técnico del 773. No le han echado una miradita al 279 del 2003. Entonces, están todavía con esa frecuencia, ¿eh? Las instituciones educativas que están con esa frecuencia del 773 del 2000 están en un equívoco, porque fíjense lo que establecía. La docencia no hubiera sido su principal fuente de ingresos. Por ese motivo, los excluían de la seguridad social. Los ingresos provenientes de dicha actividad no hubieran sido su fuente única y principal de subsistencia. Era otra atenuante para no incluidos en seguridad social, que hubieran sido derechohabientes de algún sistema de seguridad social. Esos conceptos, ¿sí?, quedaron sin efecto con el 279. En ese 279 establece que todos los maestros, todos, absolutamente todos, deben, aun cuando tengan una hora de clase, tienen que ser inscritos en el Seguro Social. Y no es por espantar. Aquellas instituciones educativas privadas que han revisado y que detectan que tienen un maestro o dos maestros que no están inscritos, uno o dos maestros que tienen una, dos o tres materias y no están inscritos en el Seguro Social, ¿sí?, los hacen que los inscriban y presumen que ese maestro es desde hace 5 años para atrás como catedrático. La institución educativa, ¿sí?, tendrá que demostrar que no tiene 5 años de antigüedad, pero entonces le llaman al beneficiario y le preguntan qué antigüedad tiene. Y si puede demostrar la antigüedad que tiene, ¿sí? Y él dice, sí, tengo 7 años, y la institución educativa dice, no, nada más tiene 3, ¿sí? ¿A quién creen que le va a hacer caso? El Seguro Social. Claro, al maestro. ¿Por qué? Porque son cuotas que va a tener que pagar actualizadas y con recargos. ¿De acuerdo? Entonces, eso, vamos, es algo como para que nos pongamos atención. Ya cuando entremos a la parte fiscal y a la parte de la seguridad social, vamos a ver al detalle todos estos puntos. ¿Cuáles son los tipos de contratos laborales que hay aquí en México? De lo que establece la Ley Federal del Trabajo, si los tipos de contrato pueden ser un contrato laboral por tiempo determinado, o sea, por una fecha de inicio y una fecha de terminación, por fecha
por tiempo, contrato laboral por tiempo indeterminado, o sea, tiene fecha de inicio, pero no cuando concluye. Contrato laboral temporal, contrato para incapacidades inicial y contrato de periodo de prueba. Se puede demostrar con la lista de asistencia a clases el año, la lista de asistencia a clases. Para mí sería más determinante, contador Ricardo, más que la lista de asistencia, porque la lista de asistencia, si es en una libretita, eso lo desecha precisamente la propia autoridad laboral, ¿sí? Lo desecha. Pero lo que sí puedo utilizar es el avance programático, porque el maestro o maestra se tuvo que haber sujetado a un programa. Y ese programa lo va a dejar plasmado en dónde, en los avances programáticos, en donde va a poner la fecha y la hora en que llegó, ¿sí? Y de qué hora a qué hora impartió determinada cátedra o determinado tema de ese programa. Entonces está más al detalle el avance programático, ¿de acuerdo? Y ese sí es un elemento de prueba, ¿sí? Con la autoridad laboral, ¿de acuerdo? Así es. Bien. Y para las instituciones educativas, la forma de contratación es por contrato laboral, el individual de trabajo, ¿sí? Que ya puede ser la parte administrativa o preescolar, primaria y secundaria. Puede ser por honorarios asimilados a salarios. La gran mayoría de las instituciones educativas contrata bajo este régimen. Para mí es incorrecto, ¿eh? Y el otro que sirve como de válvula de escape es el de honorarios profesionales. A ver, el de por honorarios asimilados a salarios, cada vez que yo toco ese temita o este punto, hago la misma reflexión. No es otra cosa, nada más que aplicar el artículo 94 de renta, que se refiere precisamente a sueldos y salarios asimilados, son los honorarios asimilados. Esta figura únicamente existe en impuesto sobre la renta, ¿eh? Porque en ningún artículo de la Ley Federal del Trabajo está esta figura de honorarios asimilados a salarios, ¿no? Es sueldos y salarios de trabajadores, fíjense, de trabajadores asalariados y los otros trabajadores. Y hace referencia como otros trabajadores a los trabajadores de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, en la autoridad laboral, si a mí me están contratando, ya sea para la parte administrativa o para impartir alguna cátedra, ¿sí? Por honorarios asimilados a salarios, ¿sí? La autoridad dice, no, tú estarás contratado como honorarios asimilados a salarios, pero tú eres un trabajador asalariado. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente cumples con los requisitos del asalariado. ¿Cuál? El horario, el lugar, la fecha, el jefe, la dependencia, el lugar. O sea, todas esas características son del asalariado, ¿sí? Y tú las cumples, tú eres asalariado. Esta figura se utiliza para dos cosas. Una, para no aplicar subsidio para el empleo, y dos, para no pagar cuotas obrero-patronales, ¿sí? Pero, por eso, en la ley del Seguro Social, ¿sí? ¿Sí? Establece que, bueno, solamente los asalariados, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Trabajo, sí, pero acabamos ahorita de ver, el 273 del 2003 establece, ya cuando lleguemos a de Seguridad Social lo vemos más a detalle, pero establece que todos los maestros o profesores que impartan una cátedra tienen el derecho de recibir la seguridad social. Punto. Eso lo establece el Seguro Social. Que no lo acaten la institución educativa
privada, ese ya es otro boleto, ¿de acuerdo? Entonces nada más hay que tener ahí mucho cuidado. La que se sugiere entonces que sea la de esta última, la de honorarios profesionales, ¿por qué? Sí. Y que estaría también sujeta a validación, porque es por honorarios profesionales, sí, un servicio estás prestando, estás cobrando IVA, ¿sí? Y además la institución educativa va a retener ISR y va a retener IVA. Por esas características, simple y sencillamente, aún cuando diga tengo que cubrir un programa, tengo que estar en un horario, tengo que estar bajo las órdenes o las instrucciones de un jefe, sí, pero por el hecho de estar cobrando un IVA por el servicio que yo estoy prestando, sí, ya no me hace merecedor a recibir los beneficios del Seguro Social, ¿de acuerdo? Entonces, ahí queda nada más. Si ustedes siguen utilizando honorarios asignados a salarios o le cambiemos a honorarios profesionales. En el caso de los honorarios asignados a salarios, a salarios es una forma inconsistente, ya que se presentan situaciones de una relación de trabajo como horario de trabajo de 8 horas, dependencia de un coordinador o supervisor, tiempo de entrada y salida de la impartición de clase, se realiza en las instalaciones de la institución educativa y se tendrá que cumplir con un programa de trabajo. Todo eso se llama subordinación. Una gestión escolar efectiva asegura el buen funcionamiento de cada una de las instancias de la educación, así como el cumplimiento de la normativa que lo rige. ¿Qué es la organización escolar? Cuando se habla de organización escolar, se refiere al ordenamiento de cada uno de los eventos de las escuelas con la finalidad de alinearlos a favor del fin último de la institución, que es la educación de los alumnos. La escuela es una institución formada por elementos desiguales y multiformes, porque tiene que ver el ambiente, las instalaciones, los instrumentos, los materiales y las personas. ¿Cuáles son entonces? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los elementos de la comunidad educativa? Bueno, pues sería el director, la gerencia que conduce el colegio administrado, los recursos humanos y materiales en función del logro de las metas institucionales. La administración escolar tiene la gestión de los recursos económicos del colegio, de modo de garantizar el funcionamiento de este. El personal docente es el responsable del desarrollo y la puesta en marcha de los planes académicos y didácticos, y tienen que ver también los padres y familiares que dotan a los estudiantes de los recursos materiales, afectivos y morales, y son corresponsables junto con los docentes de su desarrollo. Por eso bien lo dijo el contador Octavio, ¿sí? ¿Sí? Hay que verlo como casa o segunda casa, ¿no? Junto con los demás docentes en su desarrollo, son corresponsables en la casa, los familiares, ¿sí? Y el docente en la escuela. La importancia de los estados financieros en la administración de tu colegio. ¿Por qué es importante contar con estados financieros en el colegio? Pues porque van a brindar información confiable, fidedigna y actualizada sobre la situación patrimonial de la escuela. Por ejemplo, y como siempre la información es de tipo, es un tipo de poder que se traduce con para una mejor toma de decisiones. A lo mejor es para invertir, o a lo mejor para ampliar la capacidad, o a lo mejor para crear nuevas licenciaturas, a lo mejor. Veamos algunas ventajas de los estados financieros en el ámbito de las organizaciones escolares. Favorecen la toma de decisiones a largo plazo, sí. Hablamos de una universidad, si yo tengo a lo mejor, vamos a suponer 3 licenciaturas, pero resulta de que hay licenciaturas en donde se tienen muchísima captación de alumnos, sobre todo las carreras nuevas, me permite diseñar viendo los estados financieros,
viendo que tengo la capacidad como para crear una o dos o tres o N licenciaturas más. Adelante. Facilitan las decisiones en torno a las becas y otros beneficios disponibles, ¿sí? Como el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, pero por mucho sobrepasa el 5% de becarios. Evalúa la gestión administrativa y contable en general. Eso también aplica a los equipos y personal de gestión, no en términos punitivos, sino considerando aspectos y áreas, sí, que pueden mejorarse. ¿Ofrecen una visión integral de la escuela? Sí. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a la situación financiera que se presente de la escuela, yo puedo decir, no, pues esa escuela está desde el punto de vista financiero a todo dar. ¿Cuáles son los estados financieros principales? Pues sería el balance general o el estado de situación financiera. Sí, debemos de tener en cuenta que precisamente el balance donde se presentan los activos pasivos y el patrimonio, pues es precisamente la radiografía de la institución educativa. El otro sería el estado de resultados. ¿Sí? Lógicamente, ¿sí? Este es muy importante porque me va a permitir si yo tengo una utilidad en la institución educativa o si tengo algún remanente, depende si soy una SC o una AC o soy una SA. Si soy una SA, en definitiva, es una utilidad, ¿sí? Pero me va a permitir precisamente saber, ¿sí? el resultado del periodo. El estado de situación patrimonial da cuenta de los ingresos y egresos que se generaron en la escuela durante el periodo de tiempo considerando, ¿sí? El aporta información clave en el cual refleja qué es lo que la escuela tiene, qué es lo que debe y cuál es el capital neto con el que cuenta entre esas dos variables. Entonces, aquí sí una escuela tiene suficiente liquidez y solvencia, sí, a lo mejor para cambiar inmobiliario y equipo, ¿no? A lo mejor cambias pizarrones o a lo mejor compras más proyectores o a lo mejor el equipo de cómputo lo cambias, ¿de acuerdo? A lo mejor amplías los laboratorios, qué sé yo. El éxito de la gestión a partir de los estados financieros está supeditado a un adecuado análisis e interpretación. Llevar al cabo este cruce de manera manual requiere de ciertas habilidades y experticia, además de la certeza de contar con toda la información actualizada. Un error en el proceso puede conducir a valoraciones muy inadecuadas respecto de la situación financiera escolar. Por ejemplo. Entonces, por eso el análisis lo debemos hacer. Razones financieras, contadores. No hay de otra, ¿eh? Hay que hacer razones financieras. Mediante la aplicación de principios y normas contables, la contabilidad en instituciones educativas permite llevar control del presupuesto y gastos. Por supuesto, pues eso es esencial, ¿no? Para gestionar adecuadamente los recursos financieros y evitar problemas de liquidez o sobregiros. Tomar decisiones informadas al contar con datos e indicadores actualizados sobre ingresos, egresos, déficit o superávit, es posible planear cambios o estrategias necesarias. Cumplir con regulaciones y requerimientos de fondos. ¿Sí? Muchos programas y donativos exigen reportes contables precisos y transparentes de los centros educativos. ¿Puedo yo solicitar financiamiento? Pues sí, en algún momento determinado, de acuerdo a unos buenos estados financieros. Recuerden, aquella plática que tuvimos de las recomendaciones para solicitar créditos bancarios. Bueno, piden algunas instituciones bancarias, piden los estados financieros y que esos estén auditados por contador público para efectos financieros. Principios de la contabilidad aplicables a las instituciones educativas. Bueno, pues aquí, dependiendo pero yo diría que sería el principio de equidad, el de consistencia y el de prudencia, ¿verdad? Que cada uno de ellos tendrían cuando se suben las calificaciones. No,
contador Ricardo, aquí no entiendo. Uno, cuando se suben las calificaciones. No, no entiendo, ¿no? Ahí sí me lo puede, si no me lo puede aclarar. Entonces, ese de equidad, consistencia y prudencia, porque requiere, en el de equidad requiere que todos los registros e informes pues, representen de manera justa la situación y operaciones financieras, ¿no? De la institución educativa. Consistencia, pues el que debemos de presentar, ese es un principio contable también, ¿sí? Que debemos de presentar siempre de la misma manera la propia información financiera para poderla comparar. Prudencia se refiere al cuidado y diligencia en los registros para mostrar razonablemente los recursos y obligaciones de las instituciones. Transparencia, pues sí, los ingresos con respecto también de los gastos, ¿no? Esos reportes contables en donde lo más transparente posible es para que se tome una mejor decisión. Eficiencia, pues va a optimizar el uso de los recursos económicos disponibles para la operación y la mejora del centro educativo. Rendición de cuentas, las instituciones educativas tienen responsabilidad de informar y justificar el origen y destino de los fondos utilizados. Diferencia de la contabilidad educativa con otros tipos de contabilidad. Ok, buenas noches, contador Rigoberto. Sí. Fíjense, contabilidad de empresas, pues es diferente a la contabilidad de una institución educativa. En una contabilidad de empresas busca maximizar la ganancia, se enfoca en utilidades, ventas y producción y depende de financiamiento, accionario y crédito. A grosso modo, La contabilidad gubernamental, y porque vamos a poner una institución educativa pública, entraría en la contabilidad gubernamental porque recibe recursos públicos. Carece de fines de lucro, deriva del presupuesto público y alto grado de regulación de gastos. ¿Sí? O sea, es una contabilidad gubernamental. Sí, en las instituciones educativas está muy detallada la contabilidad. ¿Por qué? Porque son dineros de la federación. Y la contabilidad educativa, el fin primordial es formativo, no lucrativo, en el caso de una AC. Combina fondos públicos y privados, sí, porque si puede haber en un momento determinado un donativo, ¿verdad? Considera inversiones a largo plazo en infraestructura, importancia de alta de donativos y voluntarios. Pues sí, en un momento determinado la privada puede recibir donativos. Partidas contables específicas como colegiaturas, becas, inscripciones, exámenes extraordinarios, las que acabamos de comentar. Desafíos comunes en la contabilidad de instituciones educativas. Llevar una contabilidad efectiva en escuelas y universidades suele enfrentar dificultades como falta de personal capacitado. ¿Sí? Muchas instituciones carecen de contadores con conocimientos especializados en el campo educativo. ¿Sí? Sistemas contables obsoletos, la falta de modernización dificulta registros oportunos y obtención de reportes de contabilidad. Yo todavía por ahí vi una institución educativa donde llevaban el control en Excel. Sí, pues ahora ya hay programitas, un software en donde son económicos y tienen muchas bondades, ¿no? Sobre todo ahorro de tiempo. Exceso de regulaciones, los continuos y complejos cambios normativos impactan los procesos de cumplimiento. Resistencia al control de gastos, algunas áreas académicas o administrativas se oponen a ejecutar presupuestos balanceados, porque a lo mejor desconocen realizar un presupuesto. Contingencias legales, ¿sí? Con lo que nunca cuenta una institución educativa es que los demanden, ¿sí? Los demanden y piensan que a lo mejor nunca los van a demandar, ¿sí? O que siempre la tienen ganada, y no es así. Alta dependencia de fondos externos, muchos centros educativos se enfrentan riesgos por la volatilidad en donativos, subsidios o programas de financiamiento. Hay muchas escuelas, sobre todo primarias, que reciben donativos. ¿De quién? De los propios padres de familia. ¿De acuerdo? De los propios padres de familia.
¿Qué aspectos financieros se deben considerar en la contabilidad educativa? Sí, entre los principales, los ingresos, que serían las colegiaturas, donativos, si se reciben fondos gubernamentales, rendimientos de inversión, entre otros. Los gastos, que serían los sueldos, salarios, ¿sí? Mantenimiento, servicios, materiales y útiles, tecnología. ¿Sí? Hay algunas instituciones particulares, ¿sí? Que no le invierten a la tecnología. ¿Sí? Pues se están quedando atrás, se están quedando atrás. Activos fijos, los inmuebles, construcciones, mobiliario, sobre todo hay mucho mobiliario y mucho equipo, y acervo bibliográfico. Pasivos y obligaciones, como préstamos bancarios, proveedores, obligaciones laborales y fiscales, reservas y fondos, recursos para operaciones, proyectos, contingencias y reinversión. Normativas y regularizaciones de contabilidad en el ámbito educativo. Bueno, pues aquí todos, ¿eh? Eso sí no es de que si yo quiero, si yo no quiero. Debemos de hacer uso de las normas de información financiera, forzosamente. Aplicamos la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento, y también debemos de tener conocimiento como contadores precisamente de la institución educativa, por lo menos conocimiento. Si no somos unos expertos, por lo menos sí el conocimiento, si somos los administradores de la institución educativa, de las normas y de los acuerdos de la Secretaría de Educación Pública, como lo que acabamos de platicar hace un momento. Prácticas para la gestión financiera en instituciones educativas. Algunas recomendaciones para fortalecer el desempeño serían establecer manuales de políticas, y esos son muy importantes para conocer los procedimientos y las responsabilidades contables. Capacitar al personal con actualizaciones de normas y sistemas de información. Implementar un software, ¿sí? Especializado en contabilidad educativa. Hay software de control escolar en donde el único, se puede decir, el único detalle es la captura de los alumnos, ¿sí? Y con base en ello, el software me da absolutamente muchísima información, dependiendo el software que yo tenga, ¿no? Pero hay software que en donde ya me emiten inclusive la nómina, el pago de las colegiaturas, ¿sí? Y me emiten el pago de las materias impartidas por los maestros a nivel de detalle. Presupuestar ingresos y gastos con metas y evaluaciones periódicas. Resguardar ordenada y adecuadamente la documentación contable, elaborar y auditar oportunamente los estados financieros, ¿sí? Analizar, ojo, analizar razones financieras e indicadores financieros relevantes. De un tiempo para acá, ¿sí? ¿De cuándo ha sido? Del año pasado, cuando desde el 2021, finales de diciembre, y todo 2022 y 2023 hasta la fecha, le he dado yo mucho impulso precisamente a realizar razones financieras. ¿Para qué? Son los mejores indicadores financieros para que yo pueda, ¿sí? Decirle a mi cliente cómo está la empresa. ¿Sí? Claro, habría que ver y habría que analizar, ¿sí? Sobre todo la información financiera, ¿sí? Y saberla, sobre todo, interpretar. Informar periódicamente a directivos sobre la situación contable y no esperarme hasta cada término de ciclo escolar. Atender y solventar observaciones de auditores o autoridades. Investigar mejores prácticas de instituciones educativas ejemplares. ¿Sí? A lo mejor la primaria X, yo estoy viendo que está subiendo bastante. Bueno, ¿qué tendrá diferente esa primaria X que le falta a la primaria donde yo estoy administrando? ¿Sí? Siempre un plus, a lo mejor no tiene aires acondicionados, a lo mejor no tiene ventiladores, a lo mejor los pizarrones todavía son de GIS, sí, que sí he visto todavía algunos pizarrones de primaria que son todavía de GIS, ya, eso ya está en la obsolescencia. Y para finalizar, ¿sí? ¿Cuáles serían los libros contables de una institución educativa, por lo menos que yo debo de llevar? El libro de ingresos y gastos, el de inventarios y balances, libro diario y mayor, el libro registro de ventas y compras. ¿Sí? Y ya por ahí entonces, no es un libro contable, es un libro administrativo,
¿sí? En donde yo tendría el registro de los maestros, ¿verdad? Qué materias o qué cátedras están impartiendo, o los maestros que de alguna manera es importante, y no nada más por estarlos fastidiando, pero sí es importante que a los maestros después de término de un ciclo escolar se evalúen, ¿sí? Lo evalúen los jóvenes. Bueno, yo también a veces digo que es un poco subjetivo, porque si el maestro se portó buena onda o benevolente en las calificaciones, por supuesto que lo van a calificar a todo dar, ¿de acuerdo? Si fue un maestro rígido, fue estricto, pero es buen maestro, lo van a calificar mal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde entra el criterio precisamente del director del área o coordinador o supervisor, ¿sí? Para poderle darle una buena calificación al catedrático que concluyó el ciclo escolar. Bien. ¿Alguna duda, comentario? No, maestro, muchas gracias. Bueno, pues de mi parte, pues, agradezco la atención y bueno, pues dentro de la serie, esa es la primera de 3. Les agradezco, muchas gracias, muchas gracias con toda María Gabriela. Sí. Les agradezco su asistencia, y pues por aquí estaríamos en contacto en la próxima sesión. Si no hay alguna duda, mi comentario, y hay alguien ahí de Mundo CP para que cierre el día de hoy el curso. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Aquí estamos todavía. Gracias. Muy bien. Yo pensé que ya te habían ido al café. No, todavía no, todavía es temprano. Muy bien. Sí, es cierto. Es que ahora me cambiaron el horario de 5 a 7:30. Todavía es temprano, doctor. Sí, creí que estaba en el horario de 6 a 8:30. Pero está bien este horario de 5 a 7:30 está bien. Muy accesible. Muy bien. Bueno, si no hay otro que quieran agregar, otro comentario, debo finalizar el curso el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Excelente tema. Muchas gracias. Gracias, contador Octavio. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, Rosalío. Nos vemos. Gracias, contador. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente para ti, contador. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Bye. Bien. Que tengan excelente noche, excelente fin de semana y nos vemos en la próxima. Gracias.